Bueno, esta es la primera clase virtual de la materia de Integración Cultural 1. Integración Cultural 1, comisión viernes. Mi nombre es Diego Beltrán. ¿Cómo va a estar organizada la materia? Tanto en esta modalidad virtual como en la presencial se van a realizar trabajos escritos individuales con un lapso estipulado para su entrega. Además, cuando se retomen las clases presenciales habrá también exámenes escritos individuales. Después voy a dar más precisiones sobre esa cuestión. La materia se enfoca, por un lado, en el pensamiento filosófico antiguo, específicamente en el área griega, en Grecia. Y también dentro de Grecia, dentro de la Grecia antigua, Grecia arcaica y Grecia antigua, se enfoca en la transición entre la forma de pensamiento mítica y la forma de pensamiento racional o filosófico. Por otro lado, en el desarrollo del pensamiento moderno, desde el surgimiento del sistema mundo capitalista en el siglo XVI hasta el siglo XX. Es decir, que por un lado se estudia la filosofía de la Grecia antigua, el pensamiento mítico de la Grecia arcaica, la transición entre uno y otro, y luego la filosofía moderna, que surge en el contexto de lo que se denomina sistema mundo capitalista, a partir del siglo XVI. Entonces, y hasta el siglo XX. Hay una serie de autores, una serie de corrientes filosóficas que se estudian también en esa época. Por todo lo dicho, el primer tema a tratar entonces tiene que ver con las características del pensamiento mítico, características generales del pensamiento mítico. La bibliografía proporcionada en PDF es un libro de Jean-Pierre Vernant que se llama Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua. De ese libro tienen que leer el capítulo 7, denominado Del mito a la razón. Después se darán consignas de los textos que van a tener que leer, o de los capítulos, de los artículos que van a tener que leer. Después se van a dar consignas para hacer trabajos para entregar y ser calificados. Bien, entonces uno de los textos es de Jean-Pierre Vernant. Bueno, empecemos entonces con el contenido de la primer clase. Entonces, la idea sería analizar el pensamiento mítico o pensamiento prefilosófico o prerracional. En el supuesto caso de que el pensamiento mítico sea un pensamiento no racional, eso sería bastante discutible también, por lo que vamos a ver ahora. El título de esta clase, o el contenido que vamos a ver ahora, tiene que ver con lo siguiente: el pensamiento arquetípico y la repetición temporal en el pensamiento mítico, y su conexión con el mundo de las ideas de Platón. Entonces vamos a ver un aspecto del pensamiento mítico que tiene que ver con la creación o con la referencia en arquetipos, que vamos a ver qué es, y la repetición temporal, la idea de repetición, la idea de ciclo, la idea de repetición, conectada a la idea de arquetipo. Y luego, quizá un poco ahora, pero un poco en clases posteriores, veremos qué conexiones tiene este pensamiento mítico con las ideas de Platón. Con la idea de Platón de un mundo dividido entre un mundo suprasensible y un mundo sensible. El que haya una conexión de este tipo significa que la transición del pensamiento mítico al pensamiento racional no es una transición ordenada, limpia, escalonada. Siempre en el pensamiento racional quedarían, entre comillas, restos de ese pensamiento mítico. Es decir, el pensamiento racional se construye con elementos del pensamiento mítico. Por lo tanto, una división limpia entre pensamiento mítico y pensamiento racional es hoy en día muy discutible.
Los objetivos entonces de esta clase y de las siguientes tienen que ver con conocer el pensamiento mítico desde una dimensión temporal. Digamos, la idea de tiempo, la concepción de tiempo, la concepción de sucesión temporal que tiene el pensamiento mítico. Y por otro lado, sobre todo al final de esta clase y más adelante, analizar los puentes culturales entre la noción de tiempo y espacio mítico y el concepto de mundo suprasensible de Platón. ¿Qué elementos culturales los unen? La bibliografía que vamos a trabajar, no la que les dejé para leer, sino la bibliografía en la que me baso para esta clase, son estos tres autores. El primero es Mircea Eliade, un libro que se llama El mito del eterno retorno. Ese es uno. Y el otro es una obra que se llama ¿Qué es la filosofía?, de Gilles Deleuze y Félix Guattari. En esta obra de Mircea Eliade, el mito del eterno retorno, es un libro, la edición esta es del 2006, la edición que tengo yo, y la edición que creo que van a encontrar en PDF en internet también está. Puedo facilitársela si lo desean. Esa es la edición actual, pero la primera edición del libro es de la década del 50 del siglo XX. En este libro, El mito del eterno retorno, Mircea Eliade parte de una proposición que desarrolla a lo largo de todo el capítulo 1. Mircea Eliade plantea que para la mentalidad arcaica primitiva, o sea, para la mentalidad, digamos, llamémosla arcaica o primitiva, primitivo entre comillas, los objetos del mundo exterior y las acciones humanas no poseen un valor per se, no poseen un valor intrínseco, dado que hay un arquetipo que precede a cada una de estas cosas y que precede a cada una de estas acciones. Es decir, siempre el hombre primigenio, cada vez que hace algo, sus acciones siempre antes fueron hechas por un ser diferente a él, un héroe, un dios, un semidios. En cuanto a las acciones humanas, Eliade analiza aquellas que no dependen del puro automatismo, no aquellas acciones que uno realiza sin pensar. Bueno, aquellas acciones que se realizan no de manera inconsciente o automática son acciones que nunca son originales, son siempre reproducción de un acto primordial o repetición de un acto mítico. Por ejemplo, la alimentación, el ritual relacionado a la alimentación, el casamiento o determinados acontecimientos colectivos se reiteran porque en el origen, en latín, ab origine, fueron realizados por dioses, héroes o antepasados, es decir, que remiten a prototipos míticos. Es decir, hay esquemas de acciones, hay esquemas de sucesos que el hombre primitivo cree que ya se han realizado antes que él los realice. Cada aspecto de su comportamiento consciente no es original, sino que cualquier acto realizado y experimentado por éste ya ha sido vivido y realizado por otro ser no humano, digamos, no humano, o por lo menos un héroe, un semidios, un dios. Un ser humano especial, un héroe, pero un escalón más arriba. De esta manera su vida es solo la repetición de acciones originadas por otros. En su vida él cree repetir acciones no originales, es decir, siempre acciones que son copias de otras acciones, son repeticiones de otras acciones. Es una vida entonces, desde el punto de vista de Mircea Eliade, el hombre primitivo se consideraría a sí mismo poco original. Una cuestión para ir pensando en esta clase y posteriormente es ¿qué beneficio trae el creer que lo que ocurre ahora ya pasó antes? O que mis acciones y pensamientos ya fueron hechos y pensados por otros. Así que, ¿qué beneficio podría traer esto? Si es que trae alguno.
Es decir, ¿qué beneficio, si es que hay alguno, puede deparar el creer que lo que nunca ocurrió, le hace un suceso azaroso excepcional, que trae miedo y ansiedad? ¿Qué gano con transformar un suceso singular, muy poco repetido, o singular en el sentido que nunca se repitió antes, un suceso que digamos, como todos los hechos humanos, los sucesos son siempre únicos, tienen en común cosas con sucesos anteriores, en cierto sentido son repetición, pero en cierto sentido hay una singularidad que los diferencia de los otros sucesos. ¿Qué beneficio puede traer el conceptualizar a un hecho azaroso, excepcional, como una repetición de algo vivido por héroes o por dioses en un tiempo anterior, en un tiempo no histórico, sino en un tiempo fundacional, en un tiempo primigenio, en un tiempo antes del tiempo histórico? El producto de la industria del hombre, trátese de artefactos o de acciones específicas, hayan realidad, identidad, o agregamos nosotros sentido, una vez que son trascendentalizados al referirlos a un arquetipo. Es decir, si yo vamos a trabajar ahora con dos planos: el plano de la inmanencia, inmanere en latín es lo que está en, lo que está haciendo, lo que está en, y lo trascendente es lo que está más allá. Por ejemplo, las religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, son religiones trascendentes. Entonces, ¿qué sentido tiene? La idea sería ver qué sentido tiene el trascendentalizar algo que es inmanente. O sea, las acciones que realiza el hombre primitivo o que realiza cualquier hombre son en parte parecidas a acciones anteriores y en parte originales. Pero son acciones inmanentes, es decir, las estoy realizando. Ahora, ¿qué funcionalidad tiene, qué sentido tiene transformarlas en acciones que antes fueron realizadas por dioses? Es decir, yo estoy de alguna manera legitimado a realizar esas acciones y estoy seguro al realizar estas acciones, estoy seguro de algo, estoy seguro que es correcto hacerlas porque antes fueron realizadas por dioses. Es decir, estoy trascendentalizando acciones, o el hombre primigenio está trascendentalizando lo que hace. En un sentido les da importancia al referirlas a un plano superior, a un plano trascendente, y en otro sentido les quita originalidad, pierden algo y ganan en algo, podríamos decir así. Es interesante comparar aquí esta perspectiva de Eliade sobre el hombre arcaico, primigenio, primitivo, con la postura de Gilles Deleuze y Félix Guattari en torno al surgimiento de la filosofía en Grecia. Es decir, en torno a cómo estos filósofos explican la forma en la que surge la filosofía en Grecia. El pensar filosófico, para Deleuze y Guattari, es un pensar a través de conceptos, y dichos conceptos se inventan o crean en un plano de inmanencia. Es decir, el pensar filosófico para estos filósofos, Deleuze y Guattari, es un pensar inmanente, ¿no? ¿Y por qué dicen esto? Bueno, porque en cierto sentido la diferencia entre una de las diferencias entre el pasaje del pensamiento mítico al pensamiento racional, al menos habría que hablar no solo de un pasaje, sino entre una forma de pensamiento y la otra hay más de un camino, hay senderos que se bifurcan, es decir, hay senderos de avance o de movimiento diferente. Uno de ellos es que el pensamiento mítico o el pensamiento religioso siempre refiere a un plano trascendente. Lo que plantean estos filósofos es que la filosofía, y esta sería también una tesis más discutible como cualquier otra,
la filosofía extrae los conceptos no de la trascendencia, sino de lo inmanente, o sea, del plano contextual en el que viven materialmente las personas. O sea, son inventados, son una invención de los hombres, de los filósofos, es decir, de los amigos del conocimiento. Es decir, acá, en este caso, los filósofos que crean conceptos, los que inventan conceptos son originales, a diferencia del hombre primitivo que cree pensar o que cree hacer algo que ya fue hecho antes. Entonces el hombre primigenio o primitivo es recreador, nunca creador. Para estos filósofos, el amigo del conocimiento, el amigo de la sabiduría, es un ser creativo, inventa conceptos. O sea, los conceptos no son preexistentes a ese plano de inmanencia, sino que surgen de ese plano, no del plano trascendente, sino surgen del plano inmanente. En el pensamiento mítico, la acción mental o física está enmarcada en un arquetipo que en tanto tal es trascendental. Si vemos las proposiciones teóricas sobre el hombre, sobre el hombre arcaico de Eliade, desde la perspectiva de Deleuze y Guattari, podemos pensar que existe un dispositivo simbólico para trascendentalizar inmediatamente lo que es creación inmanente. Eliade clasifica una serie de hechos en 3 grupos que lo ayudaron a determinar una suerte de ontología arcaica. Es decir, si el hombre primigenio cree que lo que hace, digamos, ya ha sido hecho antes, bueno, este es un dispositivo simbólico, un dispositivo cultural. O sea, por las características de la cultura de este hombre primitivo, es que es posible crear un dispositivo para que transforme lo que es inmanente en algo que es trascendente. Eliade, para su postura, clasifica una serie de hechos en 3 grupos que lo ayudaron a determinar una suerte de ontología arcaica. Entonces, en un grupo son los elementos cuyo estatus real está dado por ser una repetición de un arquetipo celeste. Es decir, hay un mundo, igual que en Platón, en este caso, ¿no? Un mundo sensible, el mundo en el que uno vive, y un mundo suprasensible, un mundo celeste. Entonces, algunos elementos de este mundo sensible son una repetición de un arquetipo, de un modelo. Arquetipo sería un modelo supraterrestre. Por ejemplo, por otro lado, las construcciones, ciudades, templos, casas, que alcanzan el estatus real en el sentido de que existe, ¿no? Alcanzan el estatus de algo real, no por ser tocado o mirado, sino por referenciarse en el simbolismo del centro supraterrestre, que los transforma en centros del mundo al incluirlos en dicho centro supraterrestre. Es decir, cada vez que se construye una ciudad, se construye un templo, se construye una casa, hay un ritual, hay una serie de pasos a seguir, hay una serie de, para ser anacrónicos podríamos usar el término de algoritmo, es decir, una serie de pasos que hay que realizar para transformar en real lo que voy a construir. Entonces, por ejemplo, en antiguo Sumer, en las ciudades mesopotámicas, para fundar una ciudad había que clavar una estaca en un lugar especial, y de esa manera se clavaba la estaca en una serpiente. Entonces, de esa manera se estaba recreando un acontecimiento de un tiempo anterior al tiempo de la historia. Entonces, se fija esa ciudad al centro del mundo, pero ese centro del mundo es un centro supraterrestre, no es el centro del mundo material sensible en el que vive
en el que vivía el hombre primitivo, en el que vivimos nosotros, sino el centro celeste, el centro supraterrestre. Por otro lado, los rituales, que también están en los otros grupos, y lo que Eliade llama actos profanos significativos, es decir, por ejemplo, un casamiento, como dijimos antes, o una guerra, o un acontecimiento social que tiene que ver, por ejemplo, con el Año Nuevo. Este tipo de acciones repiten acciones de dioses, antepasados o héroes realizadas en el origen. Estas tres series de hechos se constituyen sobre todo las dos primeras, en el reverso del crear filosófico, al referenciarse en un plano trascendente, a partir del cual se adquiere el sello de no originalidad para cualquier acción o creación humana. Es decir, son lo opuesto del crear filosófico, porque si bien cualquier cultura, la cultura en la que vivían los primeros filósofos griegos, o la cultura en la que vivían en esa misma Grecia en un tiempo más arcaico, hombres que no dominaban la escritura, en ambos casos se está creando, en ambos casos se repiten patrones culturales, y en ambos casos también se crea dentro de ese marco, dentro de esos patrones. Pero en el caso del hombre primitivo no sería consciente de esa creación, no sería consciente de esa originalidad, o podríamos decir, no desearía ser consciente de esa originalidad, no le interesaría mucho verse a sí mismo como creativo. A diferencia del filósofo, por lo menos si tenemos en cuenta la tesis de Deleuze-Guattari. Solo es posible la repetición si una acción humana, como la fundación de una ciudad o cualquier otra actividad, ya fue realizada antes. O sea, esa ciudad solo es real si ya fue creada antes en el plano celeste. O sea, en un plano celeste y en un plano temporal anterior al tiempo histórico que nosotros conocemos y en el cual vivimos. Y esto último solo es posible desde el desdoblamiento arquetípico. El pensamiento mítico desdobla el mundo en dos geografías, como decíamos antes, una celestial y otra terrenal. La celestial es la primera en origen, situada en un tiempo fundacional. Es la primera porque está en un tiempo, incluso no el primero de la historia, sino en un tiempo anterior al tiempo humano. Y la geografía terrenal, que es el doble de la primera, repite el espacio divino, repite las acciones de los dioses o de los héroes, o de los antepasados del tiempo fundacional. La repite en una versión terrenal. Al concebirse de esta forma, la geografía terrenal anula sus propias posibilidades temporales. Es decir, la geografía terrenal anula sus posibilidades de creación. ¿Con qué nos encontramos ahí? Nos encontramos con desdoblamiento, repetición, anulación del tiempo histórico y normalización del sufrimiento. Se anula el tiempo histórico. El tiempo histórico está sujeto a una serie de hechos eventuales. Una serie de hechos que en parte se pueden adivinar o predecir y en parte son muy sorpresivos y azarosos. Lo que hace el hombre primitivo es anular este tiempo. Lo que hace el hombre primitivo es, y este es un concepto de Eliade, normalizar el sufrimiento. ¿Qué hace el hombre arcaico? ¿Para qué? ¿Por qué piensa de esta manera el hombre arcaico? El hombre inmerso en el pensamiento mítico. El hombre arcaico elabora estrategias, dice Eliade, de resistencia a la historia. O sea, se resiste a ser consciente de la historia, se resiste a aceptar la historia. O sea, se resiste a aceptar esa serie de eventos no del todo predecibles, singulares, serie de eventos singulares, azarosos, que solo uno puede ver el sentido
una vez que ocurrieron los hechos. Una de ellas es la vivencia de una situación de inmanencia o de eterno presente. O sea, si todo lo que hago siempre se hizo en un tiempo anterior a la historia, vivo, para mí sería en una situación de eterno presente, que se logra entrando en el instante atemporal de revelación de los arquetipos. O sea, hay arquetipos, hay modelos de pensamiento, modelos de acciones, modelos de fundación de ciudad, modelos de guerrero, una serie de modelos atemporales, ahistóricos, o sea, modelos que estuvieron siempre, en el sentido que estuvieron antes de la historia, antes del hombre, porque fueron creados y protagonizados por héroes, por semidioses, por dioses. Entonces, la geografía terrenal anula sus propias posibilidades por este desdoblamiento, por esta repetición, por esta resistencia. Y una de estas estrategias es la que acabo de decir, la cuestión de este instante o esta vivencia temporal, porque uno vive dentro de los arquetipos. Y otra estrategia consiste en los rituales repetidos periódicamente a los efectos de regenerar el tiempo y retornar al principio, evadiendo o rechazando la historia, ¿no? La serie de rituales, por ejemplo, rituales del Año Nuevo, una serie de rituales que implican un volver a empezar, un volver a barajar las cartas, un volver a tirar los dados, un volver a retornar, evadiendo la historia que en realidad desde una concepción moderna no retorna. Mircea Eliade trabaja con dos expresiones en su libro, a los que le dedica un capítulo a cada una, pero están íntimamente relacionadas. Uno es el terror a la historia, o sea, el hombre primitivo, el hombre inmerso en el pensamiento mítico, piensa de esa manera, en base a arquetipos, en base a un eterno presente, o en base a un eterno presente, pero también a una repetición de las acciones, porque tiene miedo al cambio, tiene miedo a los sucesos singulares. Y no es tonto al tenerle miedo al cambio, para nada es tonto. Por otro lado, ¿de qué manera evade ese terror a la historia? Mediante la normalización del sufrimiento. Si yo transformo el sufrimiento en algo normal, de alguna manera le quito la carga de ansiedad a ese fenómeno que estoy viviendo. Uno de los planteos generales de Eliade en el libro analizado es que el hombre primigenio elabora estrategias psicológicas para evadir el miedo, para evadir la angustia ante lo sorpresivo y lo desconocido, o sea, ante el azar. Ellos causan desconocimiento de lo que ocurrirá mañana. Si un evento singular como una pandemia, la del coronavirus que estamos viviendo, es posible conectarla con un origen y con un estatuto cíclico de repetición, pierde parte de su carga de miedo e incertidumbre, al menos para el hombre primitivo. Es decir, yo logro conceptualizar, logro de alguna manera encapsular un suceso original y muy fuera de lo común en una clasificación, en un estatuto cíclico de repetición, pierde parte de su carga de miedo e incertidumbre. O sea, el miedo e incertidumbre relacionado a lo desconocido. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, uno puede remontarse a la leyenda de Edipo, por lo menos la versión de Edipo de Sófocles, ¿no? Todo empieza con una peste en Grecia, en Atenas. Podemos ver pandemias como la peste bubónica en la Edad Media, en 1300, y cíclicamente aparece la peste bubónica, la peste negra, con un grado de mortalidad y de contagio muy grande,
podemos entender mejor de alguna manera esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, la peste negra, uno de la oleada de esta enfermedad fue en 1348. La peste vino de Asia, vino por una ruta comercial entre Asia y Europa, y en 3 meses llegó a Europa vía barcos que llevaban mercadería y llevaban las ratas que transmitían la peste bubónica. Es decir, uno puede, ya no desde un pensamiento mítico, sino desde un pensamiento histórico, conceptualizar un fenómeno como un evento de una serie anterior. En este caso la reflexión no sería mítica, sino sería histórica. Acá no se trata de dioses, sino de eventos protagonizados por hombres en siglos anteriores. Bien, entonces esta sería la primera clase de integración cultural 1, comisión viernes. Mi nombre entonces, como les decía, es Diego Beltrán, y para la próxima clase seguimos con la cuestión del pensamiento mítico, y más adelante entonces les daré consignas para trabajar el texto de Bernan, que les pido por favor que vayan leyendo el texto de Bernan, capítulo 7. Bien, bueno, por hoy esto sería todo. Hasta luego.